Ujú. Bueno, muy buenas noches, estimada estudiante y estimados estudiantes que van a ver esta grabación. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra segunda webconferencia del curso de Comunicación Escrita, donde vamos a abordar un poco la fase número 3 del curso, que se trata ya sobre la producción del texto argumentativo. Vamos a ver un poco estrategias de creación y formulación de una tesis y el cuerpo o la estructura del ensayo argumentativo. Entonces, Sandra, ¿me puedes por favor confirmar si miras mi pantalla en este momento? Sí, 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 pues, creo que sí. Es que no te Sí, sí. escucho ahí. Bueno, entonces vamos a dar acá inicio. En la actividad de la fase número 3, vamos a ver acá inicialmente la guía. Vamos a estar trabajando sobre esta construcción de textos argumentativos. Es importante indicar que esta actividad dio inicio, no dio inicio el 10 de septiembre, acá esto es un error. Dio inicio pues la semana anterior y culmina el próximo lunes 26, bueno, el 26 de enero de 2026. Tiene un valor de 175 puntos y es de carácter independiente. Entonces, en esta actividad vamos a hacer un acercamiento hacia la escritura del texto argumentativo basado en un documental propuesto por el currículo. Acá pues lo que vamos a llevar a cabo es un proceso de planeación y redacción de este texto argumentativo siguiendo una serie de pasos propuestos a través de unas etapas de ese proceso de escritura. El objetivo básicamente es desarrollar estas habilidades argumentativas, consolidando pues una tesis bien construida, presentando unos argumentos claros que tengan una fundamentación, unos argumentos de autoridad, argumentos de hechos y argumentos de comparación, y estructurando pues un texto lógico, coherente y cohesivo. ¿Sí? Que dé respuesta a ese análisis que hemos llevado a cabo en torno al recurso que tenemos establecido. Entonces, en esta planificación vamos a llevar a cabo el primer paso, en el cual vamos a ver un documental realizado por la universidad, el cual se denomina Donde cantan las aves. Entonces, en este documental se manejan una serie de problemáticas o se presenta una situación en torno a la protección o al aviturismo en Colombia, específicamente en la zona de Santa Marta, en todo lo que es la Sierra Nevada. Entonces, cómo se están a través de la UNAT y de las comunidades locales en esta zona, pues llevando a cabo una serie de estrategias de estimulación de un turismo sostenible para la protección de las aves. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, luego de visualizar este documental, vamos a identificar una serie de problemáticas presentes en ese documental. De igual forma, vamos a complementar con este documental con estos recursos propuestos en los cuales pues tenemos un acercamiento teórico hacia esa estructuración del texto argumentativo que también pues voy a complementar en un momento. Entonces, vamos a llevar a cabo acá, en este momento, un análisis en el cual vamos a trabajar sobre una serie de preguntas. Entonces, tenemos establecida esta actividad inicial en la cual propongo lo siguiente. Vamos a ir a este enlace. No sé si puedes escanear o ya te envío acá a través del chat este enlace para que por favor ingreses a la... Epa, perdón. Ingreses, me envió fue el de Canva. Espérame, ya te lo envío. O si puedes escanearlo, no sé si puedes ahí escanearlo, Sandra, o espérame, ya lo busco acá. Así, acá mejor. Listo.
Y bueno, ahí estoy enviando el segundo. Entonces, acá que tenemos una serie, una pregunta, que es la siguiente. Tenemos el aviturismo, es el modelo de turismo sostenible más viable para Colombia porque genera esos beneficios económicos directos a las comunidades locales sin degradar los sistemas o los ecosistemas. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? Que por favor votes si estás de acuerdo, en desacuerdo, o si piensas que quizás hay otras alternativas a estas dos opciones que hay, o tres, sí, dos opciones. ¿Listo? Entonces, porfa, ingresa al enlace, genera la votación. Y luego de ello, vamos a comentar una razón del por qué elegiste cualquiera de esas tres opciones. Entonces, me cuentas, porfa, Sandra, si pudiste ingresar al enlace y hacer tu votación. Sandra, ¿sí? Ah, ok, ya vi ahí. Listo, de acuerdo, perfecto. Entonces, Eh, sí, evidentemente, pues es la opción más sensata que diría uno, ya que según el documental, una vez tú lo veas, vas a constatar los proyectos que se están llevando a cabo a través de grupos de investigación de la UNAT, en conjunto con comunidades locales para desarrollar este aviturismo. Ese aviturismo consiste pues en ese avistamiento de aves en estas aves endémicas en estos lugares o ecosistemas donde pues ellas habitan y ese es un proyecto que se está desarrollando, como te mencioné al inicio, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde pues con la unión de estos grupos externos a través de también de las comunidades locales, hostales y demás lugares de turismo están promoviendo pues esta nueva práctica y básicamente pues eso es lo que aborda este documental. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya tú expusiste tu postura, ¿estás de acuerdo con esto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora rápidamente, no tenemos que expandirnos mucho, es, te voy a enviar este enlace y acá nos encontramos en Padlet. En este tablero, pues pasa entonces, por favor, a escribir una oración por la razón de tu voto, ¿sí? Expresando por qué tú estás de acuerdo con esta pregunta que hemos establecido. Entonces, acá en la columna de acuerdo, tú vas acá a agregar una razón, ¿listo? No es necesario escribir un título, escribes algo, solo es una oración muy breve frente a lo que tú opinas y por qué estás de acuerdo, ¿listo? Entonces, es importante, pues, una vez tú hayas visto el documental, te vas a dar cuenta cuáles son los planteamientos y las razones que se están estableciendo frente a esta nueva práctica en esa zona. ¿Listo? Entonces, porfa, si puedes, porfa, escribir ahí una razón, lo agradecería mucho. ¿Listo? Acá en la columna de acuerdo. ¿Listo? Este proceso pues nos va a servir mucho para establecer como las primeras nociones relacionadas a esa construcción del texto. ¿Listo? Recuerda que pues el texto partimos generalmente de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro. En un momento pues vamos a estar analizando, vamos a ver pues primero la estructura general del texto argumentativo, luego cómo podemos construir una tesis, las partes de la tesis, finalmente vamos a ver entonces los argumentos que debes incluir en tu texto
Y la conclusión también es importante tenerla en cuenta para ver entonces después el bosquejo general o la estructuración del texto argumentativo que vas a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, recuerda, es una oración muy corta, no tiene que ser algo muy estructurado, solo presentar tu opinión. Listo, nos permite aprender sobre, bueno, acá leo tu intervención. El aviturismo nos permite aprender sobre las aves, su forma de vida y nos permite reflexionar sobre la naturaleza y sus cuidados. Perfecto, esa razón es un argumento que va a validar tu postura frente a que el aviturismo es el modelo más sostenible de turismo en Colombia. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por participar. Vamos acá a darle continuidad a nuestra presentación. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente. Entonces, tenemos que ese texto argumentativo consolida un ensayo en el cual nosotros o el escritor va a presentar una tesis, la cual debe ser debatible y que nos permite entonces generar un sentimiento en el autor. En el lector, tratar de persuadirlo, de convencerlo sobre nuestra postura específica respecto a ese problema que le estamos presentando en el texto. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo convencemos? Pues ya lo hemos visto en lo que va del curso a través de unos argumentos que son básicamente un conjunto de proposiciones donde nosotros validamos nuestra postura, presentamos o nos basamos en fuentes de autoridad, en hechos científicos o en hechos ya consolidados, brindamos esas razones o esas justificaciones validadas por otras fuentes, las cuales pues nos van a servir para respaldar esa postura que tenemos, que en últimas pues nos consolida esa tesis en nuestro texto argumentativo. Entonces, tenemos que una estructura general del texto argumentativo va a tener tres partes fundamentales que pues las conocemos ya, las voy a revisar muy rápidamente. Tenemos esa introducción en la cual nosotros o el escritor va a plantear esa tesis que compone su postura frente al tema que se va a debatir. Acá la vamos a presentar en la introducción. Luego de ello, pues vamos a plasmar nuestra serie de argumentos que no se basan solamente en nuestra opinión sobre el tema, sino para hacer nuestro texto mucho más rico tenemos que usar una serie de fuentes y citas externas que nos van a servir para validar esa postura. ¿Dónde las exponemos? En el desarrollo. En el desarrollo o en el cuerpo del texto, como lo quieras denominar, el cual se compone de una serie de párrafos. En un momento, pues vamos a ver que esta fase nos pide una serie de tipos de argumentos, los cuales debemos tener en cuenta. Y finalmente, estos argumentos y la tesis se retoman o se parafrasean en la conclusión, de tal modo que le recordamos al lector de qué trata nuestro texto. Es importante mencionar que en esta conclusión no podemos incluir nuevas ideas. Las ideas todas las vamos a desarrollar pues acá en el cuerpo del texto argumentativo y ya en la conclusión también podemos presentar nuestra opinión sobre el tema que hemos abordado en el texto. ¿Cuál es el propósito final? Entonces, presentar esta opinión que tenemos sobre un tema para convencer al lector de nuestra postura o generar quizás cierta inquietud en el lector. Si bien no se persuade totalmente, pero se puede generar cierta inquietud frente a lo que le estamos planteando. Entonces, la tesis, como lo decíamos, pues esto es el corazón del texto argumentativo, ¿verdad? Entonces, antes de presentar, me gustaría escucharte un poquito frente a qué recuerdas o qué ideas ya de lo que has explorado en el curso tienes sobre una tesis.
por qué es importante tener una tesis, cómo tú planeas una tesis o qué elementos tú piensas son importantes para tener en cuenta. Me gustaría, pues, si tienes alguna idea, presentarla en este momento, o si quieres escribir, si no quieres activar el micrófono o no puedes, pues es importante también generar ese espacio, porque es importante. Sí, Sandra, sí, Bueno, buenas noches. sí, señora. Bueno, lo que entendió de la tesis Ujú, es exponer sobre algún tema, pero se debe investigar muy a fondo. ujú, Eh, Investigar que sea verídico, de ujú, fuentes, eh, y estar tan empapado del tema para ujú, presentar los argumentos que puedan convencer, y esos argumentos deben de ir soportados, pues pueden ser con enlaces, bibliografía, con temas científicos. ujú, También habla una parte de tiempo, de datos, de estadísticas, para poder ujú, convencer a las personas que están escuchando sobre esa tesis. ujú. Sí, señora, es correcto. Muchas gracias, Sandra. Básicamente ese es el corazón de la tesis o el propósito, lo que tú estás mencionando. Convencer, presentar una idea central de tu texto argumentativo que tiene el propósito de convencer al lector sobre tu postura frente al tema que estás presentando. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta en esa formulación de una tesis? Debe tener un verbo principal. O sea, no podemos establecer una idea o una frase que no tenga un verbo, porque pues al tener un verbo estamos presentando nuestra postura frente al tema que estamos analizando. La redacción o la forma en que la expresamos debe ser muy clara, no puede dar lugar a ambigüedades, no puede ser general, demasiado general, o irse, digamos, presentar demasiadas ideas, no, debe ser directa, ya que su necesidad es responder a ese problema que estamos presentando en nuestro texto. Y lo que tú decías, la validez depende de todos los argumentos que tú estás presentando y que tú has consolidado con la investigación previa en diferentes fuentes que te van a servir para respaldar tu tesis. Por lo tanto, pues esa tesis debe ser, primero, original, debe ser sustentable, defendible y debe ser creíble. No puedes establecer una idea que solo tú creas que es real y que no tengas, digamos, ningún sustento de autoridad o un hecho que te pueda ayudar a respaldar tu postura. ¿Ok? No debe ser obvia ni debe ser evidente y no se va a formular como una pregunta. En ocasiones, pues se piensa que una tesis es lo mismo a una pregunta y esto, pues en realidad no corresponde a la formulación de una tesis. Entonces, vamos a ver un poco los elementos de una tesis. Tenemos que una tesis es debatible. Yo a una tesis o en una tesis me va a servir a mí para expresar si algo es cierto o no, si alguien, una postura que tenga diferentes perspectivas, que no sea única, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la primera idea, la contaminación del agua afecta a la salud. ¿Es esto debatible o es un hecho científico? Eh, es un hecho científico. Ujú. Por lo tanto, no podemos debatir nada en este caso, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar esta idea? Con otro ejemplo o complementando, ampliando nuestra idea central, que podría ser esta, la contaminación del agua afecta a la salud, pero entonces vamos a replantearla para que sea más completa y más directa. La responsabilidad principal por la contaminación del agua es o recae en la industria, no en los ciudadanos. ¿Sí? Eso es un punto de vista diferente que en cierta medida está abordando el tema principal que hemos planteado en este enunciado. El segundo elemento
debe ser clara, no puede dar lugar a ambigüedades o no puede entonces, digamos, ser sí demasiado general. Porque mira, por ejemplo acá, se debería hacer algo con la deforestación, pero exactamente qué. Yo tengo que expresar y manifestar qué actores, en este caso de la deforestación, qué actores están incluidos, cuáles ideas yo puedo entonces presentar que se puedan considerar por los demás ciudadanos o por mi audiencia interesada que está leyendo mi texto. Entonces tengo un planteamiento alternativo. Los gobiernos deben implementar políticas de reforestación obligatoria para toda empresa que tale más de 10 hectáreas anuales. Acá yo estoy siendo clara, estoy siendo directa y estoy presentando ya una situación un poco más contextualizada. También debe ser sustentable, lo que tú mencionabas. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, el capitalismo es el peor sistema económico. Esto claramente está expresando mi opinión frente al tema. Sin embargo, nuevamente presentamos la situación de que es demasiado general. No estoy, digamos, contribuyendo a un tema o a un debate nuevo, sino que estoy presentando una opinión que no tiene ningún tipo de sustento o validación. Mientras que si yo cambio la idea, por ejemplo, el modelo capitalista actual necesita reformas urgentes para reducir la desigualdad social en América Latina. ¿Qué estoy haciendo acá? Básicamente estoy, primero que todo, contextualizando que se trata el modelo capitalista en América Latina y estoy también delimitando un tema frente al tema, a la temática o a la problemática central. Entonces, ¿cuál es mi límite? Que se necesitan reformas urgentes para reducir la desigualdad que causa pues el modelo capitalista. Entonces esta va a ser pues la idea central si yo construyera un tema o un ensayo argumentativo en torno al modelo capitalista y mis ideas en contra a las consecuencias de ese modelo en la sociedad. Y finalmente debe ser específica. Entonces, si yo digo, la educación virtual es importante, ¿cuál es el problema acá? Que es demasiado general, ¿cierto? No estoy presentando ninguna idea en particular, no estoy brindando una posibilidad de discutir frente a qué aspectos en específico es importante o por qué es importante, bajo qué contextos. Entonces, si yo cambio el enfoque, por ejemplo, la educación virtual, cuando está bien diseñada, puede ser más efectiva que la presencial. ¿Para qué? Acá estoy presentando mis razones para desarrollar competencias de autoaprendizaje en estudiantes universitarios. Acá presenté mi tema. En un momento en la formulación o en la estructura de la tesis vamos a ver estos elementos. Mi tema, la educación virtual cuando está bien diseñada. Mi postura puede ser, acá estoy incluyendo el verbo, más efectiva que la presencial y mis razones. ¿Para qué? Para desarrollar esas competencias de autoaprendizaje. ¿En qué población? En estudiantes universitarios. ¿Listo? Entonces recuerda estos 4 elementos en el momento en que empieces ya a desarrollar tu texto argumentativo, que sea esa tesis debatible, que sea clara, que tengas suficientes fuentes que te puedan ayudar a respaldar tu posición y obviamente también que sea específica. No puedes no es recomendable generar una tesis que sea demasiado general. Siempre se recomienda que sea específica, que la delimites a un contexto y que tengas en claro quién es la audiencia interesada en el texto, ¿sí? Ahora bien, para la formulación de la tesis, pues es una estructura muy sencilla en la cual tú puedes tener en cuenta 3 elementos, los cuales son, primero, delimitar ese tema en particular. Segundo, establecer una postura clara en torno a este tema, ¿sí? Esa postura consolida tu opinión frente al tema. Y tercero, establecer una o 2 o 3 razones fundamentales por las cuales
tú vas a defender esta postura frente a este tema. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo hacer o que nos recomiendan generalmente es establecer una pregunta, ¿sí? ¿Cómo formulo esa pregunta? Primero, pues yo tengo que analizar cuál es la problemática que quiero abordar y luego con base en esa problemática yo voy a crear mi pregunta problema, ¿listo? Que me va a servir para el insumo de mi tesis. En este caso, debería limitarse la expansión urbana en zonas de anidación de aves migratorias, ya que pues el tema central del documental se trata de especies de aves endémicas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ese es mi primer paso. Luego de haber visto el documental, voy a crear mi pregunta basada en ese análisis que realicé sobre las problemáticas del documental. Luego de ello, voy a responder esa pregunta, así como el ejercicio que hicimos inicialmente del aviturismo como un modelo sostenible, económico, ambiental y socialmente sostenible. Entonces, establecemos una respuesta, sí, totalmente. Luego de ello, vamos a convertir esa pregunta, esta pregunta que establecimos acá, en una afirmación. Y esto es lo que nos va a consolidar la tesis. Entonces, mira, acá delimité por 3 colores. El amarillo, entonces, pues nos va a presentar ese tema específico. El azul, nuestra postura. Y el verde, una serie de razones que me defienden mi postura frente al tema. Entonces, tengo acá, teniendo en cuenta mi pregunta. La expansión urbana en zonas de anidación de aves migratorias, mira, mi pregunta la convertí en el tema, ¿cierto? Debe limitarse, acá está el verbo principal de nuestra tesis, mediante legislación ambiental estricta, ya que vamos a utilizar un conector que nos permita entonces mostrar el efecto ya que la pérdida de estos hábitats no solo amenaza la biodiversidad local, esa es mi razón uno para defender esta postura, sino que afecta los ciclos migratorios continentales. En esta tesis estoy presentando 2 razones para defender esa postura que he establecido. ¿Qué es importante? Estas razones que tú estás estableciendo acá son los insumos para establecer tus argumentos en el desarrollo del texto, ¿sí? Entonces, es importante que tengas en cuenta que las oraciones que estableces en esta parte, tus razones, van a ser las mismas que tú vas a establecer o te van a servir entonces para estructurar el cuerpo de tu texto argumentativo. ¿Listo? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y finalmente, una vez tengas pues esta afirmación, vas a hacer una pregunta o vas a pensar en una postura contraria a tu tesis. Entonces, vas a hacer lo que se denomina una contrapregunta o lo que tú pensarías, por ejemplo, como un contraargumento, que fue lo que trabajamos en la tarea 2. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Podría alguien argumentar lo contrario presentando razones válidas y sustentables? Si la respuesta es sí, entonces tu tesis es debatible, por lo tanto puede desarrollarse y constituirse como una idea principal de tu texto argumentativo. Perdón, es que mi gato está. Y, pero si la respuesta es no, entonces probablemente se trate de un hecho científico que no va a tener entonces ninguna validez para ser sustentado en una tesis. Por lo tanto, recuerda entonces seguir estos 4 pasos. Primero, formular esa pregunta. Después vas a responder esa pregunta. Y tercero, vas a convertir esa afirmación, esa pregunta en una afirmación. Y cierras entonces con una contrapregunta frente a tu afirmación. ¿Listo? Esos son pues los 4 pasos a seguir. Recuerda entonces estas 3 partes que van a consolidar tu tesis. ¿Listo? Luego de ello,
Bueno, acá quiero mostrarte, estas son problemáticas del documental, así a grandes rasgos. En el documental abordan estas tres temáticas. Primero, pues esa conservación ecológica, donde nos hablan de los proyectos establecidos para la protección de especies y de sus hábitats. El desarrollo económico, que también es importante en esa zona, en las zonas donde se encuentra pues mucha biodiversidad. Entonces también se tiene que considerar cuál es el impacto socioeconómico de esos espacios naturales a través del turismo, del empleo, de los ingresos que la comunidad local pueda desarrollar y pues una valoración cultural, porque pues ya sabes, en estos espacios ancestrales, lo que trata el documental en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues también se encuentran comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo también se puede integrar esos saberes ancestrales en torno al cuidado de las aves, que pues es el tema central? Entonces, ¿cómo se puede integrar esos saberes ancestrales, saberes locales, preservando pues una identidad cultural y social en estos espacios? Básicamente, esas son como las problemáticas centrales del documental donde cantan las aves. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante? Bueno, vamos a ver acá el desarrollo. Recuerda que dijimos que el texto argumentativo se consolida en tres fases. La primera, pues, es la introducción, donde vas a establecer primero como una contextualización de tu temática, luego presentas la tesis y finalmente, bueno, ya en la parte del desarrollo, acá se consolidan los argumentos. De acuerdo con la guía, vamos entonces, bueno, acá ya establecimos un propósito, qué quiero comunicar con el texto, para qué quiero comunicarlo. Tienes que definir a quién va dirigido ese texto. Ya definimos la tesis a través de la formulación de la pregunta con posibles respuestas, bien sea sí o no, falso o verdadero, si está de acuerdo o no. Luego, entonces, lo que dijimos, convertimos esa pregunta en afirmación de la manera en que ya revisamos. Luego realizamos la actividad que tú mencionabas, esa recopilación de información sobre la problemática elegida. Aquí me gustaría recomendarte, hago un paréntesis, una, una base de datos que se llama, no sé si de pronto estás familiarizada, se llama Elicit. Esta es una base de datos que nos presenta una colección de artículos científicos relacionados a cualquier temática que nosotros estemos buscando. Entonces, si nosotros establecemos, es como una, perdón, una inteligencia artificial la cual pues consolida una serie de recursos que nos pueden servir para desarrollar entonces nuestro trabajo. Bueno, entonces tú estableces, es un motor de búsqueda en el cual tú estableces los criterios de tu interés. A carachas. Bueno, es que este ya lo tenía, este ya lo tenía, espérame, ya lo había abierto con esta. ¿Qué pasó? Déjame reviso acá. Bueno, y en esta base de datos, no sé por qué me está pidiendo inicio de sesión, generalmente no lo pide, a menos que lo hayan cambiado en estos días, pero no lo habían hecho. Ok, espérame. No sé por qué lo están pidiendo. Si ya cambiaron no, me está pidiendo el dinero. Creo que lo cambiaron, tengo que revisar porque hasta la semana pasada lo estaba utilizando y estaba funcionando bien. En esta base de datos, pues bueno, recopila toda la información de las diferentes temáticas que se tengan. Voy a revisar y te cuento. Y bueno, entonces, sin embargo, también podemos utilizar alternativas, la base de datos de la biblioteca, puedes utilizar para consolidar esa serie de información sobre la problemática que has elegido del documental.
¿Listo? Entonces vas a seleccionar 3 publicaciones que se relacionan con esa problemática, bien sea artículos científicos, noticias, libros, informes de investigación, diferentes páginas web, reportes, videos, bueno. Luego de ello, vas a presentar esa información en consolidando entonces un resumen. Bueno, primero que todo, la información o el título de la publicación, el año de la publicación, los nombres de los autores, el resumen o las ideas principales. Y al final del documento, como bien lo sabes, entonces establecemos las normas APA, las referencias, ¿listo? ¿Qué es importante? Este paso pues debe estar reflejado en el desarrollo de la actividad. ¿Listo? 3 publicaciones. ¿Qué es recomendable en este caso? Como el desarrollo del texto va a tener 3 párrafos de acuerdo con 3 tipos de argumentos, mi recomendación es que busques 3 publicaciones relacionadas con esos 3 tipos de argumentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos piden un argumento de comparación. Voy a buscar estudios similares sobre la temática que escogí del documental que me pueda servir entonces para utilizar en mi texto. Me piden un artículo de autoridad, entonces voy a buscar información o artículos de revistas científicas que traten sobre, por ejemplo, si mi tema es sobre la protección de aves endémicas en zonas de reservas naturales protegidas. Voy a buscar entonces un artículo de una revista científica que hable sobre ese tema, donde yo pueda consolidar una fuente de autoridad. Posterior a esta recopilación o como este estado de arte, vamos a presentar la organización o la estructura de nuestras ideas a través de un mapa mental. ¿Listo? Entonces, acá, pues básicamente vamos a establecer, ya te muestro cómo lo podemos consolidar. Acá, acá. Entonces, eh, ¿cómo vamos a tener en cuenta? Primero, entonces, ¿qué va a ir en nuestro párrafo 1 en esa introducción? ¿Qué idea central voy a establecer a manera de introducción o de contextualización de mi tema? ¿Cuál va a ser mi tesis? Luego, entonces, voy a establecer el desarrollo de mi trabajo o de mi texto a través de los 3 párrafos. Recuerda que la guía nos pide 3 tipos de argumentos: un argumento de hechos, un argumento de autoridad y un argumento de comparación. Y en mi mapa mental también voy a establecer las ideas claves que voy a incluir en mi conclusión. Cómo voy a concluir, cómo voy a entonces a reformular mi tesis y si de pronto tengo una opinión referente a ese tema, entonces de una forma muy breve la voy a expresar ahí o ideas o conceptos centrales. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, luego de realizar ese mapa mental, que es importante, la evidencia de este mapa también debe estar consignada en el documento que vas a crear. ¿Listo? Puedes copiar una imagen de, digamos, si lo desarrollas a través de Canva u otra herramienta digital, entonces copias la imagen y también anexas el enlace. Revisar, por favor, que sea de libre acceso para poder entonces entrar y revisarlo. Y lo también, pues, lo incluyes en el documento o en la evidencia de trabajo. Que es importante también escribir cuál es el título del texto, ¿sí? Muchas veces se omite esta parte. Es importante pues crear un título que sea llamativo, que sirva para contextualizar un poco al lector sobre qué estamos presentando en nuestro tema. Y pues lo que se recomienda es que no supere las 10 palabras. ¿Listo? Es importante acá mencionar que en el desarrollo del trabajo o del texto argumentativo no vamos a escribir subtítulos, ¿sí? Por ejemplo, párrafo 1, argumento de autoridad; párrafo 2, argumento de comparación; párrafo 3, argumento de hechos. No, el único título que vamos a tener es el título central de nuestro texto argumentativo. No vamos a tener subtítulos a lo largo del texto. ¿Listo? Luego de ello, pues los pide acá desarrollar ese párrafo introductorio en el cual yo te decía
es necesario hacer como esa contextualización de nuestra temática o problemática elegida del documental y allí también vamos a establecer la tesis, ¿sí? ¿Cuál es la tesis y cuál es el objetivo de ese texto? Defender esa tesis que estamos presentando en torno a esa temática elegida del texto. ¿Listo? Luego vamos a redactar, según el desarrollo del texto, tres tipos de argumentos lo que te mencionaba, uno basado en datos, de autoridad y de comparación, desarrollalo en párrafos independientes, cada uno entre 5 y 10 líneas. Si se exceden un poquito, digamos, no sé, unas 12 líneas por párrafo, no hay problema. Lo importante es desarrollar adecuadamente las ideas y presentar evidencia que defienda nuestra postura. ¿Listo? Y finalmente, perdón, escribimos ese párrafo de conclusión donde ya hemos mencionado, pues, parafraseamos esos argumentos, reconfirmamos y validamos nuevamente nuestra tesis que expusimos en la introducción. Como recomendación, 5 y 10 líneas. ¿Listo? Entonces, volviendo acá a esta parte. Vamos a ver un poco sobre los tipos de argumentos. Entonces, tenemos estos tres que son los que nos están pidiendo en nuestra actividad número 2. Entonces, nos piden que incluyamos tres párrafos en los cuales en cada uno de estos párrafos vamos a desarrollar uno de estos argumentos. Entonces, tú puedes establecer, por ejemplo, recuerda lo que mencionaba en esa tesis, las tres razones que van a servir para defender tu postura frente al tema pueden ser ideas o resúmenes de estos tres argumentos que tú vas a desarrollar posteriormente en el desarrollo pues, del texto, ¿sí? Entonces, una comparación a que consolida, pues donde establecemos diferentes contrastes con situaciones similares relacionadas. Acá entonces, si nos enfocamos en el contexto del documental sobre el aviturismo, pues tenemos, podemos buscar diferentes fuentes o situaciones similares en otros países. En el documental, por ejemplo, hablan sobre la situación sobre la comparación entre Brasil y los datos de su biodiversidad en aves, que es el país más biodiverso del mundo. Luego Colombia es el segundo, con el 20% de aves a nivel mundial. Entonces, podemos utilizar una fuente que nos sirva para realizar ese contraste, teniendo en cuenta pues nuestras ideas. Entonces, acá tenemos un ejemplo, así como un movimiento de los 90 promovía la desconexión. Autores como Bryan 2023 sostienen esta otra postura similar a la que ya se manejaba en los años anteriores. ¿Qué es importante? Recuerda la situación correcta con nuestro autor, año y las ideas. Si es citación directa, pues entonces vamos a establecer ya el debido proceso de referencia de acuerdo con APA, el uso de las comillas, establecer la página de donde tomamos esa información. El otro tipo de argumento, pues los basados en datos o en hechos estadísticos, es información objetiva que establecemos o que extraemos puede ser de una institución, de una organización internacional. Por ejemplo, acá la OMS 2021 afirma que las vacunas son cruciales para erradicar enfermedades. Entonces, recuerda en este segundo párrafo, o tú decides cuál es el orden de los párrafos de acuerdo con lo que mejor se acomode o se ajuste a la necesidad de tu texto, vas a buscar una fuente que te brinde pues un dato estadístico, ¿sí? Puede ser con porcentajes, que te sirva pues para consolidar y respaldar tu posición. Y finalmente, citas de autoridad, entonces donde te apoyas de opiniones de expertos en el tema
o figuras reconocidas. Entonces, si estamos hablando de un tema de biodiversidad, de aves, de cuidado de la naturaleza, del impacto del turismo sostenible en la protección de especies endémicas, evidentemente, pues vamos a buscar información relacionada y esa es la que vamos a consolidar. Entonces, mi recomendación sería establecer en el primer párrafo de desarrollo, establecer los datos, ¿sí? Un argumento de datos. En el segundo párrafo, argumento de autoridad y cerrar con una comparación. ¿Listo? De esta manera, pues estamos trabajando sobre los tres tipos de argumentos. Luego de ello, bueno, en la conclusión, como mencionaba anteriormente, es ese cierre del texto donde se retoma o se parafrasea la tesis y es opcional aquí que presentes en primera persona tu opinión sobre esa problemática que estás abordando de una forma muy explícita y directa. Y básicamente, pues el propósito de la conclusión es como resumir todo lo que tú expresaste, tu tesis, tus argumentos, y reforzar de esa manera, pues todo lo que esas ideas que tú expresaste de tal forma que sea el cierre para para el lector. ¿Qué es fundamental? Aquí no agregamos nuevas ideas ni nuevos argumentos, o sea, acá ya esto es el cierre de todo lo que ya hemos abordado a lo largo del texto. ¿Listo? Y nuevamente acá, entonces, lo que te decía, esta es la estructura sugerida. Recuerda entonces mi sugerencia. En el desarrollo del texto vamos a tener una oración tópica, la cual pues nos sirve para establecer cuál es esa idea principal de mi párrafo. Luego voy a establecer una evidencia, análisis de esa evidencia, porque pues yo no puedo colocar, por ejemplo, una cita para respaldar mi idea de este párrafo y no hacer nada con esa cita. Tengo que hacer un análisis con base en la cita. Puedo incluir otra cita, dos oraciones de análisis más y mi cierre de ese párrafo. ¿Listo? Luego tenemos el párrafo 3, que es un argumento de autoridad. Seguimos esta misma estructura. Un argumento de comparación. Seguimos la misma estructura del párrafo 2. Y el párrafo 5, pues cerramos con nuestra conclusión, donde reformulamos esa tesis y expresamos nuestra opinión sobre el tema. Entonces, este es como el esbozo a nivel general que se puede tener en cuenta para desarrollar este párrafo, este texto argumentativo. La guía nos pide, importante tener en cuenta ese número de líneas sugeridas, 5 y 10 líneas. Tratemos de no hacer pues 5 porque pues evidentemente será muy breve y no podremos dar lugar a la argumentación. Entonces, tratemos de tener entre 10, 12 líneas en promedio, estaría bien. Y finalmente, vamos entonces a entregar, o esto es la evidencia, el entregable, este documento PDF con la portada, la introducción sobre nuestro trabajo, el desarrollo del paso a paso, donde pues explicamos detalladamente cuál es el propósito, cuál es la audiencia, detallamos la tesis por separado, ¿listo? Luego presentamos nuestra recopilación de la información que tuvimos. Recuerda, mi recomendación es que esas fuentes o esos recursos que vas a incluir acá se relacionen con tus tres párrafos. De esa manera, pues te va a quedar mucho más fácil, perdón, la construcción del desarrollo de tu texto. Luego presentas el mapa mental, un pantallazo y de igual forma el enlace directo al recurso externo, el título y luego entonces escribes ya el ensayo o el texto argumentativo en sí. ¿Listo? Por favor, recuerda, no escribimos subtítulos, solo el título y pasamos a escribir el texto. ¿Listo? Cerramos con las conclusiones como parte del trabajo.
Y las referencias bibliográficas, verificar que estén en orden alfabético, que cumplan con la sangría, con la alineación, con el interlineado, ¿sí? Esos son elementos fundamentales que nos ayudan a tener una buena valoración. ¿Listo? Entonces, rápidamente recordemos nuevamente, cierra el 26 de enero, nos queda más de un mes para completar esta actividad. Y acá, oh, me cerró. Vamos a revisar rápidamente eh, la, la rúbrica de evaluación. No me está entrando. Ok, bueno, vamos a revisar la rúbrica de evaluación para evaluar, para revisar cuáles son los criterios a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo. Entonces tenemos acá los criterios de nuestra rúbrica de evaluación. Vamos a abrir acá. Listo. Entonces tenemos el primer criterio, el cual una comprensión profunda del contenido audiovisual, en donde recuerda también debes establecer pues las temáticas, así esto es también parte fundamental, establecer esas temáticas o problemáticas en el extraídas del documental, ¿sí? Déjame, lo abro acá. Luego de ello, bueno, analizar el contexto e implicaciones. El segundo criterio demuestra capacidad para desarrollar el proceso de planificación del texto. Luego de ello, el tercero redacta el texto argumentativo claro, coherente, cohesivo y estructurado de acuerdo con la tipología textual. Cuarto, demuestra habilidades para construir esos argumentos sólidos, utilizando pues esa tipología, los tres tipos de argumentos, de datos, de autoridad y de comparación, utilizando esas evidencias o fuentes convincentes. Y el quinto cumple con todos los criterios solicitados. Hay buen uso de las normas APA, se presenta todo el contenido. Bueno, se tiene en cuenta el tipo de letra, las márgenes, interlineado y referencias. No hay errores de ortografía, ni gramaticales, ni de puntuación. Y de igual forma, recuerda entonces, nuevamente, vamos a planificar. Recuerda que es importante determinar cuáles son esas problemáticas. Ese es el paso uno. Determinar problemáticas del documental. Número dos, establecer propósito, definir audiencia, diseñar la tesis. Esta tesis debe quedar explícita y debe ser pues la misma que vamos a establecer en nuestro texto. Luego tenemos la recopilación de las fuentes, el mapa mental, el título de nuestro texto y nuestro texto ya construido. ¿Listo? Teniendo en cuenta las tres partes que ya hemos abordado. Quisiera saber, recuerda que es importante que nuestro texto no es basado en un tema libre, sino es extraído de una problemática que hemos tomado de este documental, ¿sí? O sea, hay múltiples temáticas, múltiples problemas que se presentan en ese documental y pues lo importante es que tú deduzcas esas problemáticas y establezcas la que más se adecue a tus intereses y con base en ella pues se desarrolle el texto argumentativo. ¿Listo? Entonces, quisiera saber, Sandra, si hay alguna inquietud, alguna duda. Acá tengo esta pregunta de cierre. ¿Qué fue lo más difícil o qué es lo más difícil de definir? Bien sea la tesis o pensar en los argumentos. ¿Listo? Entonces, puedes escribir solo bien sea en el chat tesis o argumentos. ¿Listo? Y de esa forma, pues, estoy atenta a escuchar alguna pregunta, alguna inquietud que tengas frente al desarrollo de esta actividad o si todo está claro.
Sandra. Si tienes alguna pregunta, estoy acá disponible. No, no, señora, está claro. Ok, entonces recuerda por favor, la actividad cierra el 26 de enero. Recuerda nuevamente pues revisar la guía de aprendizaje, la rúbrica y el documental. Realmente es un documental muy bonito, yo creo que te va a interesar. Además las imágenes son muy, muy hermosas. Es importante reconocer y conocer esa biodiversidad de Colombia en ese espacio que digamos en Santa Marta generalmente las personas van y solo se mira como esa parte turística ya reconocida, ¿cierto? Pero se desconoce un poco esta parte más natural y esas implicaciones que tiene para el turismo allá de la región, cómo conectar con esas comunidades allá en Minca, que es donde se trata todo el documental. Entonces sí, te recomiendo que lo veas y lo disfrutes mucho porque es muy, muy interesante y muy significativo. Entonces, espero sea una oportunidad de aprendizaje y también de diversión, porque es bien interesante ver también lo que la universidad está haciendo para ayudar a promover ese turismo sostenible que trata el documental y bueno, todo lo que están manejando allá en Santa Marta. Entonces, Sandra, te agradezco mucho tu presencia en esta webconferencia. Y sin más preámbulo, pues estamos atentos a cualquier inquietud, el director de curso y mi persona, eh, frente al desarrollo de esta fase. Muchas gracias, Sandra y estimados estudiantes que ven la grabación por su tiempo, que estén muy bien. Déjame